Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Amados hermanos, en el video anterior vimos que el libro de Apocalipsis es cronológico. Vimos también que los sellos en realidad son filtros, son un plan de Dios para tener muchos hijos como Jesús. Y luego Jesús diciendo que los primeros 4 sellos Jesús los llamó principio de dolores, como aparece en pantalla. Ahora, piénsalo un poco, porque el griego agrega ahí a esa frase de principio de dolores que dijo Jesús 2 veces en los evangelios, que esos son dolores de parto de acuerdo al griego. Ahora, si esos son dolores de parto y los sellos son un proceso de Dios para tener muchos hijos como aquel que complace su alma, fíjese bien, hermano, ¿a qué dirigen? ¿Para qué sirven? ¿Para qué son? Aún en lo natural, en el mundo natural. Pero Dios nos está dando un ejemplo ahí de algo espiritual. ¿Para qué sirven los dolores de parto? ¿En qué va a terminar los dolores de parto? ¿En qué termina una mujer encinta con dolores? ¿En qué termina eso, hermano? En un hijo. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer, pero en esta ocasión el hijo no es uno solo. Por eso es errónea la interpretación en Apocalipsis 12 de que la mujer que está ahí es María dando a luz en el Medio Oriente a Jesús 2000 años atrás, hermano. Eso nos saca por completo de la cronología del libro de Apocalipsis. El propósito de Dios es tener muchos hijos y va a nacer un hijo. En Apocalipsis 12 nace un hijo y dice ahí que el nacimiento de ese hijo es para regir las naciones con vara de hierro. Sí es Jesús, pero es Jesús ya multiplicado en muchos como él. Y Jesús mismo, fíjese bien, hermano, él está uniendo el pasaje de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 5, donde dice que ese hijo varón que dio a luz la mujer nace para regir las naciones con vara de hierro. Jesús mismo. Preste atención cuando Jesús está hablando, hermano. En Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, Él está diciendo ahí que los que lleguen a ser vencedores, la autoridad que Él recibió del Padre, dice, en Apocalipsis 2, 26 y 27, Él se la va a dar a los vencedores de las iglesias. Escuche bien, hermano. ¿Y para qué les va a dar ese poder? Él dice, yo les daré autoridad sobre las naciones para que las rijan con vara de hierro. Preste atención. Jesús está diciendo allí que los vencedores, Apocalipsis 2, 26 y 27, Jesús está diciendo que los vencedores regirán las naciones con vara de hierro. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿En dónde más aparece el pasaje que nos va a decir cuando eso sucede? Apocalipsis 12:5, hermano, ha estado ahí todo el tiempo diciéndonos que ese hijo que va a nacer en realidad son muchos, es Jesús multiplicado, para que se cumpla también la palabra hablada de Jesús como profeta cuando dijo en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús es la semilla que fue plantada, una semilla gloriosa, una semilla con la calidad y la esencia del Padre. Ahora, hermano, viene la cosecha. Muchos hijos nacerán de una mujer en sufrimiento, de una mujer con dolores de parto, de una mujer encinta nacerá una mujer perseguida, una mujer que está siendo abrumada y que está siendo vencida por la bestia que dice en Apocalipsis 13 y que dice en Daniel 7.
está persiguiendo a los santos del Altísimo, pero esa persecución, ese sufrimiento, esos dolores de parto producirán de la iglesia el Hijo amado. Nacerá en muchos creyentes como Jesús, que llegarán a ser como Él a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Jesús dijo que Él a esos vencedores le va a entregar la autoridad, le va a entregar la legalidad, le va a entregar la autoridad sobre las naciones. Y en ese mismo verso 5 de Apocalipsis 12, dice ahí que ese hijo, cuando nació, el hijo que va a regir las naciones, que son muchos, como dijo Jesús en Apocalipsis 2:26, dice que ese hijo, que son muchos, fue arrebatado. La palabra ahí es el griego para harpazo, la misma palabra en Tesalonicenses 4:17 para el rapto. Así que ahí está el rapto, hermano. Ahí nos está diciendo la Biblia. Ahí ha estado todo el tiempo, pero nosotros, por nuestras propias ideas y porque no caben nuestras ideas dentro de la cronología que fue dada por el Espíritu Santo que reveló las Escrituras al apóstol Juan, nosotros hemos hecho una ensalada y hemos cambiado todo. Pero ahí está bien claro lo que el Señor está haciendo. Así que antes de entrar en los sellos, yo quise mencionar estas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver los sellos desde otro punto de vista, con un lente diferente. Los sellos no es algo, hermano, que va a suceder algún día en el futuro, como usted va a ver en los siguientes videos que voy a compartir. Ya empezaron algunos de los sellos. Y vamos a ver exactamente en dónde nos encontramos en esta cronología, en estos videos después que comencemos. Ahora, el propósito de estos sellos y por lo cual yo entré en este asunto de tratar de dar un panorama o una idea de qué es lo que Dios está haciendo por medio de estos sellos, es que al final, por medio del quinto sello, el Señor quiere limpiar su iglesia de una manera muy profunda. Él quiere, hermano, y necesita gente en la cual no haya obstáculos para que Él pueda derramar toda la unción necesaria para vencer no solo el nuevo orden mundial, pero para vencer y bajar de ahí a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes interminables de maldad en las regiones celestes que ahora operan en los hijos de desobediencia, que ahora operan empujando este nuevo orden mundial. Hermano, el Señor está preparando un ejército y no es casualidad que usted me esté escuchando. Yo estoy enlistando personas, por lo menos espiritualmente, en su corazón, no que venga a mi iglesia, sino que comience un nuevo camino, que siga las guías de lo que el Señor me ha dado, que he estado compartiendo en estos videos, para que su vida sea reenfocada. Y que ahora, de aquí en adelante, usted camine hacia la semejanza del Hijo. Es urgente, así como está el mundo, con todo este alboroto, con todos los problemas geopolíticos, con todos los problemas morales, con todos los problemas de pecado, de violencia, económicos. Usted diga la lista, hermano, son muchísimas las cosas y usted lo conoce mejor que yo. Toda esa problemática será resuelta por los hijos que llegarán a ser como Jesús. Es el plan de Dios, tener muchos hijos que vengan a resolver el cochinero que tenemos aquí abajo. Y estos hijos, hermano, van a reparar todo el daño. Ahí ya no habrá políticos, ahí ya no habrá democracia, ahí ya no habrá comunismo, ahí ya no habrá socialismo, ahí no habrá todas las cosas que han establecido el hombre y que no sirven porque no están resolviendo nada. Por eso dice la Escritura en Romanos que la naturaleza misma está gimiendo, dice en Romanos 8:19, gime aún aguardando la manifestación de los hijos de Dios, dicen nuestras versiones. ¿Sabe lo que dice el griego ahí? Que la naturaleza misma gime aún esperando, escuche bien, las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis de Jesucristo. Ahí está la conexión.
el apocalipsis de Jesucristo, el momento en que Jesús sea revelado en muchos como Él. ¿Por qué? Porque estos muchos como Él, póngase a pensar, hermano, qué glorioso va a ser esto, hermano. Cuando ellos sean resucitados y cuando ellos vengan a poner orden en este mundo, puede usted imaginarse, de la misma manera en que Moisés se metió al palacio de Faraón para reclamar lo que era de Dios y liberar a su pueblo. Estos ungidos se van a meter, ungidos verdaderos, recién resucitados, hermano. Ya no podrán morir, ahora son inmortales. ¡Qué bala! ¡Qué tanque! ¡Qué misil! ¡Qué nada! No habrá ningún daño que les puedan hacer. Ellos se meterán en todos los gobiernos de los países. Puede usted imaginarse, gente recién resucitados con toda la unción de Jesucristo, con un corazón limpio y transformado, con incorrupción y con inmortalidad. Ahora vienen a reclamar el mundo para Cristo, pero de verdad, y entonces será predicado el evangelio. Ese evangelio que ellos predicarán, ese es el evangelio del reino. Gente resucitada, hermano, qué glorioso será cuando se metan en los gobiernos y los gobiernos empiezan a resistir. Pero lo único que ellos provocarán es que estos hijos hablen las 7 copas en contra de ellos y será borrado el impío de sobre la faz de la tierra. Sus nombres serán borrados para siempre y desaparecerán de la existencia. Así que esto nos da a nosotros un panorama del proceso de los sellos. Por eso quise hablarlo un poquito antes para que usted tenga una idea mejor. Así que ya vimos que el libro de Apocalipsis y los sellos en realidad es un proceso cronológico. Es un plan bien definido del cual el Señor espera vencedores. Espera gente que salga victoriosa de ese proceso y que al final de ese proceso, a la salida de la gente que atravesemos ese proceso, salgamos con nuestra ropa lavada. O sea, eso quiere decir prácticas de pecado, como veremos en un video posterior en donde explico acerca de esto, donde salgan con sus ropas lavadas, con sus ropas emblanquecidas en la sangre del Cordero, que eso tiene que ver con prácticas de pecado en la vida del cristiano, que llegaron a conquistar el pecado por medio del sufrimiento que es provocado en los sellos. Así que este es un plan definido de parte de Dios para obtener vencedores de las iglesias, y usted está siendo llamado a este propósito. También algo más que debe ser considerado y que lo vamos a estudiar un poco más en los videos que vienen, es lo que yo explico en lo que yo llamo la parte 3. Eso por el momento solo está en mi página de muchoscomojesus.com y me refiero a lo que yo llamo la continuidad de los sellos del Apocalipsis. Eso ya compartí un video en YouTube acerca de eso, pero está mejor explicado en mi página. Pero eso también vamos a verlo en estos videos, por lo menos superficialmente. Pero eso es lo que quiere decir, y lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que cuando un sello llega al punto donde se va a abrir el siguiente, no quiere decir que el que venía atrás va a parar, sino que lo que quiere decir es que se van a unir para que ambos vayan corriendo juntos, aumentando como los dolores de parto hasta el nacimiento del hijo. Por ejemplo, el sello 2 yo explico de que es un espíritu de violencia que fue dado a la tierra para diferentes cosas que están sucediendo en cuanto a la violencia. Pero cuando la violencia pasa por el siguiente sello, que es el 3 de la economía o los precios de la comida, o el sello 4 que son catástrofes naturales, o el sello 5 que es una persecución, o el sello 6 que habla del sol, la luna y las estrellas y un gran terremoto y todas esas cosas que van a estar pasando. Dentro de todos esos sellos todavía sigue la violencia. La violencia no paró ahí atrás cuando empezó el tercer sello. La violencia es el sello 2 y no paró cuando empezó el tercero, sino que se unió al tercero y sigue a través de todos los sellos que van en aumento
como los dolores de la mujer que está de parto para dar a luz el hijo. Y es muy importante que nosotros comprendamos lo que yo llamo esa continuidad de los sellos. Hay otros aspectos más que nosotros debemos considerar, como por ejemplo, en la Biblia es muy común que cuando el profeta o aquel escritor inspirado por el Espíritu Santo te está dando una información acerca de una revelación que él recibió, eso se ve en Daniel, se ve en Isaías y se ve en el Nuevo Testamento también. El apóstol Pablo también se deja ver acerca de eso. Cuando ellos están compartiendo y están escribiendo inspirados por el Espíritu Santo para que la escritura que nosotros tenemos ahora, primero ellos te dan un panorama general hasta dónde va a terminar la cosa. Pero luego que te dan el panorama general, se regresa para explicar un pedazo. Es como, por así decirlo, es como un pastel, vaya. Vamos a llamarle que es como un pastel. El pastel entero es la revelación que recibió el escritor inspirado. Pero después de que él te da un panorama de todo el pastel, en las escrituras es muy común que el escritor se va a regresar a dar datos específicos de un pedazo del pastel y te lo va a ir desglosando. Entonces, si nosotros no tenemos ese entendimiento cuando estamos interpretando, y esto voy a dar algunos ejemplos en los videos que vienen, pero lo estoy compartiendo como parte del panorama antes de que entremos a estudiar un poco acerca de los sellos. Pero lo que estoy diciendo es que si nosotros no tenemos cuidado y no tenemos este entendimiento, cuando estamos leyendo un pasaje que está hablando de las cosas que están sucediendo, a veces el escritor está dándote detalles de una profecía mayor que él ya dijo anteriormente. Entonces parece que las cosas ya se estuvieran cumpliendo, pero no se están cumpliendo, sino que ahora él te está dando detalles acerca de lo que él compartió originalmente acerca de todo el pastel. Te da una visión panorámica de todo el pastel, pero después en la escritura vemos que se regresa y te explica un pedazo del pastel ya con detalles. Y ese es un concepto importante cuando nosotros estamos estudiando, especialmente el libro de Apocalipsis. Y voy a poner algunos ejemplos en los videos que vienen. Voy a estar explicando un poco acerca de esto también. Pero estoy haciendo este video anterior y este es como presentando antes de entrar en los sellos como un panorama mental que quite de nosotros, hermanos. Es que estamos llenos de tantas ideas preconcebidas y eso es un problema en la interpretación, hermano. Es un problema. Por ejemplo, aquí sí voy a poner un ejemplo. Existen ideas preconcebidas, vaya, de que la gran tribulación son 7 años, vaya. Eso es muy común en la mente de los evangélicos pentecostales en nuestros días. Y hasta la Biblia Scofield y otras Biblias enfatizan mucho este punto. Y yo siempre hago el reto, y pues se lo hago a usted de una manera sencilla, pero la intención mía es de que nosotros nos aseguremos de lo que decimos que creemos. Y el reto consiste ¿en qué se basa la idea de que la gran tribulación son 7 años? Bueno, en la semana 70 de Daniel, por ejemplo, la gente entiende exactamente lo que estoy diciendo, porque yo también creía así. Ahora, mi desafío es, quitando Daniel capítulo 9 y verso 27, quitemos, no que lo tire, pero hágalo a un ladito por un momento. Enséñeme en su Biblia otro verso de las Escrituras que una 7 años a una tribulación o a una persecución. Enséñame otro verso en las Escrituras. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar con esto es que a veces nosotros venimos a leer en las Escrituras con ideas ya formadas, con ideas preconcebidas. Ya traemos en la mente una interpretación. Cuando leemos un verso en nuestro interior, tal vez no con mala intención o no intencionalmente,
Pero quizás nosotros decimos, bueno, yo ya sé qué es lo que ese verso quiere decir. Eso está mal. Si nosotros queremos revelación de Dios cuando nosotros estudiamos las Escrituras, debemos tener un corazón abierto. Por ejemplo, en cuanto al asunto de que la gran tribulación son 7 años, ya di un ejemplo ahí, pero mi proposición a usted en cuanto a interpretación alternativa es, por ejemplo, ¿existirá en la Biblia alguna otra posibilidad interpretativa? Escucha bien, en la Biblia, en las Escrituras, ¿habrá alguna otra posibilidad que nos diga acerca de la duración de la gran tribulación? Y la respuesta es sí, sí la hay. Hay más versos en las Escrituras y eso lo vamos a estudiar después, pero solo le estoy dando como un ejemplo. Hay versos en las Escrituras en donde dice que la gran tribulación van a ser 3 años y medio y no 7. Entonces, en este video yo no estoy diciendo que son 3 y medio o que son 7. Lo que estoy haciendo es darle un ejemplo de que venimos con ideas preconcebidas y que cuando eso sucede, eso bloquea el espíritu de verdad para que Él nos revele lo que probablemente sea la verdad en cuanto a algún punto doctrinal. Así que yo le estoy invitando para que usted considere la presentación que se va a hacer en estos videos y en estos pequeños estudios, un poco superficial, porque después voy a dar un estudio más detallado, si se puede decir así, del libro de Apocalipsis. Esto no es tan detallado, sino que es un poco superficial, solo estoy introduciendo conceptos. Pero mi punto es que en cuanto a la interpretación de las Escrituras, nosotros debemos venir con un corazón y una mente abiertos al Espíritu de verdad. No vengamos con ideas preconcebidas. No estoy diciendo de que tire su doctrina a la basura de ninguna manera. Lo que le estoy diciendo es que lo que usted cree, póngalo a un ladito por un ratito y considere otra posibilidad, siempre bíblica, pero otra posibilidad de la interpretación de ese versículo o esa doctrina. Eso también nos va a ayudar para madurar como cristianos, para aprender a ser maduros, para aprender a escuchar a otra persona que está diciendo algo diferente, siempre y cuando no sean doctrinas básicas, por supuesto, ¿verdad? Estoy hablando de doctrinas secundarias que no son trascendentales para la salvación. Ahora, si viene alguien y le dice que hay otra manera de ser salvo que no es Jesús, eso es otra cosa, hermano. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de otras doctrinas que no son esenciales para la salvación. Entonces, es importante que nosotros maduremos en el sentido en que nosotros podemos escuchar fríamente la exposición de alguien siempre y cuando esté presentando escrituras. Usted va a saber si esa persona está presentando escrituras para fundamentar las cosas que está diciendo. Si una persona le empieza a decir cosas y no le presenta Biblia en las cosas que está diciendo, bueno, automáticamente deséchelo, hermano, porque ahí lo único que está haciendo es perder el tiempo. Pero si una persona viene y le presenta algo como una posibilidad interpretativa, yo creo que es honesto de su parte y es maduro el considerarlo y venir y revisar los versículos, ser como los de Berea, que vinieron y revisaron y se fueron a su casa con su Biblia para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Y hubo personas, y tenemos el ejemplo de Apolos, quien era poderoso en las escrituras y en la predicación, predicaba con ganas, hermano, predicaba con denuedo. Pero él no había tenido un discipulado como el que Pablo había provisto, y cuando vino Priscila y Aquila, que sí eran discípulos que se habían sentado con un maestro como Pablo, le expusieron más exactamente el camino del Señor, y el predicador, el evangelista Apolos, tuvo la humildad
de sentarse, y estoy seguro de que él consideró y revisó las escrituras para confirmar de que lo que Priscila y Aquila le estaban diciendo era así como le estaban explicando. Así que mi punto es que debemos aprender a madurar y a escuchar a otra persona sin miedo. No le estoy pidiendo que abandone su doctrina de ninguna manera, como dije en el video pasado. Es sencillamente escuchar una exposición de una posibilidad interpretativa con respecto a varios aspectos de las profecías relacionadas con los sellos del Apocalipsis y la formación de Jesús en muchos creyentes que llegarán a ser vencedores. Entonces, usted venga y revíselo, escriba notas, apunte, tome notas y vaya a su casa y revise con la Biblia. Y sencillamente, si usted encuentra de que lo que usted ya creía antes de oír esta presentación está más acertado y tiene más respaldo bíblico, ¡gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos. Más personas que tengan ese anhelo de conocer las cosas y de confirmar lo que dicen que creen. Así que todo lo que usted escuche aquí, hermano, va a ser presentado con amor, va a ser presentado sin disensiones, sin pleitos. Yo no estoy de ninguna manera tirándole piedras a todo el mundo, hermano, de ninguna manera. Inclusive usted va a ver que después de estos estudios de los sellos, cuando entremos a la parte que tiene que ver o que toca temas relacionados con las raíces hebreas, originalmente yo no hice eso para tirarle piedras a nuestros amados hermanos. Yo amo mucho a mis hermanos de las raíces hebreas, amo mucho a mis hermanos sabáticos del séptimo día. No estoy de acuerdo, por supuesto, con la mayoría de las cosas de los sabáticos y de los adventistas, ni de los de las raíces hebreas, pero eso no quiere decir que no los amo y que no piense yo de que hay hermanos verdaderos que están sellados por el Espíritu Santo entre ellos. Así que cuando yo hice originalmente estos estudios de que vamos a estar hablando de las raíces hebreas, no era para apedrearlos, no, sino que lo único que yo estaba haciendo era presentando la posición cristiana en cuanto al nuevo pacto y cómo entrar al reposo. Y usted verá que al estudiar eso es una clarificación al corazón de todo aquel que anhela conocer más de cerca las Escrituras, y verá cómo eso aclarará en la mente de muchos en cuanto al nuevo pacto y en cuanto a entrar al reposo, que son trascendentales para venir a ser como Jesús. Así que hasta aquí voy a dejar este video en esta ocasión, y es mi deseo la edificación de los santos del Altísimo donde quiera que usted se encuentre, hermano. Es mi deseo de que usted use esta información para edificación. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está disponible para usted de manera gratuita. Visítenos en nuestra página en internet de muchoscomojesus.com, preparando a los santos del Altísimo para enfrentar el nuevo orden mundial. Repito, muchoscomojesus.com, donde encontrará audios, videos, escritos, noticias, enlaces, material de estudio y mucho más. No se olvide, estamos en muchoscomojesus.com.